esta historia y es una ilustración que generalmente la hemos escuchado, pero quiero que miren el enfoque para que podamos comprender la enseñanza de hoy. Imagínense que un hombre no tiene mucho dinero y necesita transportarse de un lugar, de una ciudad a otra ciudad. Ese hombre lo que necesita es el dinero para poder comprar el boleto de ese tren. Generalmente uno ve que en Europa los trenes son trenes balas que van de un lugar a otro, entran a un país, salen a otro país. Es fácil poderse comunicar. Y de repente este hombre logra comprarlo, pero al comprarlo como tal, el hombre empieza a tener una lucha. Se subió en el tren, pero su lucha es que tiene hambre. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo hambre. Empezaron a pasar las horas y el desayuno y el almuerzo y la comida y nada. Primer día, segundo día y nada. Entonces él dijo, no me aguanto más. Y se fue y habló con uno de los tripulantes de allí, de los directores, y les preguntó de los que cuidaban allí. Y les dijo, ¿qué hago? Dígame en qué trabajo y demás porque necesito comer, pero haga algo. Y él le dice, no, hermano, pero es que con el boleto que usted compró, usted tiene acceso para comer todo lo que quiera. Amén. Esa ilustración pequeña me lleva a entender algo. Imagínese que ese papel o ese boleto que le han dado a usted se llama fe. ¿Se llama qué? Fe. Y lo que usted va a empezar a adquirir a través de su vida es a través de esa moneda que se llama la fe. O sea, la fe me da un acceso a varias cosas. ¿A qué me da acceso? Primero me da acceso a liberarme. ¿A qué? A liberarme. O sea, ese boleto como tal me lleva a entender que cuando yo vivo en la fe empiezo a encontrar la libertad y los privilegios que tengo. Porque a veces la fe solamente la vemos como una situación donde necesito un milagro. Pero la fe va mucho más allá que eso. La fe me da acceso a encontrar libertad. Libertad, por ejemplo, emocional. ¿Cómo hago para dejar la ansiedad? Yo necesito fe para poder dejar la ansiedad, porque la ansiedad y demás tienen que ver con una naturaleza caída. La fe me da los privilegios que Dios me ha dado. La fe me da acceso a comprender y entender la voluntad de Dios. Todo es por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Ahora, el problema tuyo y mío no es que no creamos en Jesús, o eso pretendo pensar en estos momentos con todos los que estamos acá. Pero el tema con nosotros no es que no conozcamos a Jesús, sino que cuando viene la crisis o cuando viene una situación difícil, a veces nosotros dejamos que no gobierne la fe, sino que gobierne el temor. ¿Que gobierne qué? El temor. Y cuando tú en una crisis, imagínate en una crisis como tal, tú necesitas tomar una decisión, una determinación. Y tú dices, ¿qué hago? Si el temor te gobierna, obedeces al temor y allí es donde no eres un hombre o una mujer de fe. Amén. ¿Por qué? Porque lo que te gobernaba es el temor en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Entonces la pregunta para todos nosotros, y es lo que quiero hablar en esta mañana, es cuando la fe gobierna una vida. ¿Cuando la fe gobierna qué? Una vida. Somos llamados a que tengamos un boleto para poder reclamar todos los privilegios que tenemos de Dios, pero también nos revelan que somos hijos, que somos amados, que hay una gran diferencia entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque la fe me revela quién soy ahora en Cristo, pero no solamente me revela, sino me da una instrucción para permanecer y para reconocer lo que yo no debería hacer. ¿Me hago entender? Si yo no comprendo eso, yo voy a intentar vivir como esclavo siendo hijo del Señor, porque no entiendo que necesito despegarme de esa vieja naturaleza o de ese temor. Amén. Y en esta mañana la idea es podernos preguntar, Señor, ¿tú realmente estás gobernando mi vida en la fe o no lo gobierno? Porque la idea es que la fe gobierne en todo. ¿Gobierna en qué? En algunas cosas. Por ejemplo, cuando viene un trabajo, pues viene el trabajo y el trabajo es un trabajo bueno. Pero tu fe tiene unas convicciones y esas convicciones, cuando te ofrecen ese trabajo, tienes un trabajo, pero el otro trabajo es mejor remunerado. Entonces,
yo determino cuál trabajo me conviene, pero el problema es que el mejor remunerado no tiene una violación a muchos principios bíblicos. Si yo soy un hombre de fe, ¿cuál es la decisión? ¿Adopto el mejor trabajo aún violando mis principios? No, porque se supone que si soy una persona de fe, permanezco en esos principios. Otro ejemplo, en el área emocional. Cuando tú tienes un conflicto con otras personas y demás, y alguien te trata mal, alguien te mira mal, alguien compite todo el tiempo en el trabajo y demás, y intenta hacerte superarte y demás, y ya empieza a chismosear de ti, pues el instinto normal de uno es empezar a chismosear, a defenderse y a hablar, ¿no? Ese es el instinto. Pues si soy un hombre de fe, reconozco que no debo actuar así porque mi fe me dice que no debo actuar de esa manera. Entonces ahí yo puedo decir que realmente está gobernando ¿qué? La fe. En el área económica también tengo una deuda y sé que este chicharrón, pedirle prestado a esta persona que me cobra grandes intereses puede sanarme esa deuda, pero adquiero otro chicharrón. Si soy un hombre de fe, porque entiendo lo que dice la palabra, entonces yo no tomo la decisión por temor, sino por convicción, a pesar de que la situación se me complique aparentemente. Amén. Entonces todos los días necesitamos determinar si yo soy una persona realmente de fe o no lo soy. Porque fe, ¿qué es la fe? La fe se está refiriendo a que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me está explicando qué es, cómo obtener fe. Pero la fe dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que lo que a mí me da orientación es la palabra de Dios, me da fe. Si yo empiezo a proyectarme, no me voy a lanzar a este negocio, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, a veces confundimos optimismo o emociones con fe. Pero estoy diciendo, no, lo estoy haciendo lejos del Señor, pero el Señor me ha llamado a que sea una persona sin temores, que avance, que conquiste. Pero eso no es fe, es optimismo. ¿Es qué? Optimismo. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Porque hay muchas cosas que nosotros llamamos fe, pues no es fe, es optimismo. La fe es cuando está involucrado el Señor Jesús. La fe es cuando están involucrados sus principios, cuando está involucrado todo lo que Él dice. El propósito del Señor es que sí avances y que no te dejes llevar por el temor. Pero el problema número uno que tú y yo tenemos es quién nos gobierna en los momentos de crisis. O el temor, el razonamiento que nos lleva a estar lejos de Dios, o el Señor. Si en las crisis o en las situaciones que yo vivo, no vivo bajo esos principios, yo puedo decirme que no soy un hombre de fe o una mujer de fe. ¿Me hago entender, iglesia? Y en esta mañana precisamente lo que el Señor quiere enseñarnos es que necesitamos comprender que lo que debe gobernarme a mí es una fe dominante. ¿Por qué dominante? Dominante se refiere a que es lo principal, que es exclusivo, que es más importante que cualquier cosa. La idea del Señor es que siempre que cogía a sus discípulos les decía, su fe debe ser dominada, o lo que debe dominar es su fe. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo de varias maneras. Por ejemplo, cuando estuvo en el barco, tuvo dos tormentas. Recuerden que una es de entrenamiento y la otra los arroja allí. Y en una de ellas el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Porque tienen poca fe. Entonces uno dice, pero entonces ¿qué es la fe? La fe se está refiriendo a una confianza en Jesús, a una confianza en su palabra. Eso es la fe. Amén. No hay otra cosa. Estoy dando una definición bíblica porque usted puede encontrar conceptos de fe, de creer. Usted lo que tiene que tener es programación neurolingüística. ¿Cuál es esa programación neurolingüística? Que usted dice, yo lo puedo. Repite detrás de mí, yo puedo. Y todos digan, sí, yo puedo. Y me programo y yo puedo. Eso no es fe. Es programar su mente. Pues usted dice, yo tengo fe, porque confundimos los términos. No, la fe que viene del Señor es creer que Jesús murió por mis pecados, que Jesús tomó mi lugar,
que Jesús resucitó y que Jesús me ha dado vida eterna. Amén. ¿No merece un aplauso al Señor por eso? Un aplauso al Señor. Lo que el Señor quiere es que mi fe sea gobernada. O sea, que la fe gobierne en todas mis decisiones y en todas mis acciones, porque allí es donde yo empiezo a parecerme más a Cristo. Allí es donde yo ya soy más espiritual y allí es donde ya me parezco más al Señor Jesús, porque todo eso empieza a crecer en mí. La fe entonces me da acceso a tomar decisiones, la fe me da acceso a la libertad. Insisto con esto, antes de entrar en el pasaje. Porque la fe me da libertad. Porque, por ejemplo, muchos de nosotros somos esclavos del temor. Pero cuando la palabra del Señor revela que ya no somos esclavos del temor, cuando yo creo esa palabra me hace libre, ¿sí o no? Claro. Entonces, pero ¿qué necesito para que esa palabra haga lo que tiene que hacer en mí? ¿Qué se necesita? Creer. Fe es creer. O sea, que necesito que esa palabra que el Señor me ha dado para yo ser libre, oh, wow, esa palabra, si la creo y la vivo, allí es donde hay cambios. De lo contrario, no. Por eso te digo que todo lo que necesitas es fe, es creer. No negocias, lo tienes allí. Recuerden la semana pasada que estamos hablando sobre la serie de la fe y hablamos de lo que era la incredulidad. Y dimos un ejemplo de alguien que tiene 100 huevos, pero que no pone todos los huevos en la canasta del Señor, sino que los reparte en diferentes cosas. Eso no es fe, es incredulidad. Porque la fe es apostarlo todo el 100% ¿a quién? Al Señor Jesús, a Dios el Padre. Eso es fe. Pero no solamente en un momento de crisis, sino en todas las áreas de mi vida. ¿Estoy mal con mi pareja? Todo al Señor. ¿Cómo es que tú me dices? Que perdone, que ame, que restaure, que le dé su lugar y demás. Mi fe está puesta allí. Que cómo corrijo a mi hijo, tengo que corregirlo. ¿Cómo dice su palabra? Que no lo provoque a ira, que lo ame, que lo discipline, que lo forme. Boto toda mi confianza allí y no apuesto a ninguna otra cosa. Eso es fe. En las relaciones con los demás, este es difícil, este es complicado y demás. Y cuando la palabra del Señor me llama a ser manso y humilde, yo le apuesto a la mansedumbre y a la humildad. Aunque el mundo lo vea como, uy, usted es bien bobo, usted sí es bien tonto y demás. El Señor no nos llama a eso. Esta semana estaba estudiando un pasaje que quiero profundizarlo, pero el Señor nos llama a que seamos astutos como serpientes. Y no hablo del chisme, ¿no? Porque algunos dicen, sí, yo, pastor, ya tengo la lengua. No me refiero a eso. Se refiere a que seamos astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Y creo que el Señor, a veces nosotros somos de extremos, nos vamos con mansedumbre o a veces nos vamos para el otro lado. Y como nuestro carácter a veces es más dado para un lado, uno se siente súper espiritual. No, abandone su carácter y sea como el Señor. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras relaciones, que le apostemos a todo lo que el Señor dice para que venga una fe dominante. Entonces quiero hablarles de un pasaje que precisamente nos habla de una situación donde un hombre necesita tomar determinaciones. O le crea el temor o le crea la fe. Y está precisamente en Marcos, aquí, este capítulo de Marcos, capítulo 5, nos habla de 2 milagros, pero quiero hablarles de uno de ellos, básicamente. Marcos, recuerden que Marcos se reconoce como el primer evangelio, como el primer ¿qué? Evangelio escrito. De allí Marcos se dice que sustenta a los otros, ¿sí? Recuerden que de allí sustenta a los otros evangelios y demás. Entonces Marcos capítulo 5 dice, versículo 32. Perdón acá. 23. Dice, y vino uno de los principales, versículo 22 del capítulo 5. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Aquí nos está hablando de un hombre que se llama Jairo. Es un hombre que de alguna manera tiene una instrucción religiosa, espiritual, porque se dice que era uno de los líderes religiosos de la sinagoga. Se dice que era un hombre que tenía reputación.
se dice que era un hombre con mucha autoridad, pero en el momento de la crisis no le sirve de nada porque tiene una hija y esa hija él ya ve que se va a morir y es un hombre que tiene miedo por lo que va a pasar con su hija, pero él tiene una fe porque cree que hay una respuesta en Jesús y por eso busca a Jesús. Cuando generalmente viene el temor sobre una vida, generalmente pasan varias cosas. Uno se paraliza, ¿sí? Uno como cristiano cree, pero se paraliza. Cree, pero uno evita. Y cree, pero retrocede. Entonces ahí uno dice, un cristiano puede llegar a creer, pero también a tener miedo o a tener incredulidad. Amén. Recuerden este principio bíblico de la fe. Si nosotros todos somos llamados hijos del Señor, todos nosotros tenemos una medida de fe. Entonces yo no oro para que el Señor me dé más fe. Señor, dame más fe. Pero que ahí con la que tienes, pero si con la que tienes no eres fiel en lo poco, pues ¿cómo te voy a dar más? No necesitas más, necesitas que la fe tú la pongas en práctica. Amén. Entonces yo no oro para que Dios me dé más fe. Yo oro para que a esa fe pequeña le pueda creer para que pueda hacer grandes cosas. Amén. Entonces cuando viene la fe, viene el temor, porque aquí viene el temor. Él tiene la fe, pero él tiene miedo. Y entonces él tiene que hacer una elección. ¿Qué es lo que va a gobernar? Entonces Jairo es un hombre con fe, pero también tiene temor. Entonces ya hablamos de que Jairo no es cualquier cosa. Y él viene donde Jesús y le dice, si vienes, mi hija vivirá. Le está diciendo, Jesús, tengo un chicharrón en la casa, mi hija hasta que se muere. Por favor, yo sé que si tú vas donde está ella va a vivir. Eso es ¿qué? Fe. Tiene la confianza de que si Jesús va, la toca y demás, ella se va a sanar. Entonces el momento crítico es cuando todo empeora. ¿Por qué? Porque resulta que, imagínense en él, no, mi hija ya se va a morir, Jesús, mire, usted es la única respuesta, por favor, vamos y demás, Jesús, vamos, si quiere le cargo el maletín, venga, le cargo, ven, vamos, Jesús. Y de repente, una mujer que llevaba 12 años menstruando, 12 años, es una mujer, imagínense en eso, es una mujer que fue hasta San Gregorio, fue al Divino, hizo un poco de cosas, fue aquí y allá, no sé qué, para que le pasara su enfermedad. Y ya allí era una enfermedad. Y ella dice la palabra que ella gastó todo lo que tenía, sacó el dinero del banco y demás, vendió sus propiedades y demás, para que alguien le diera una respuesta. Pero nadie le da la respuesta. Ella ha escuchado de un tal Jesús y se va donde está Jesús, y Jesús está con un poconón de gente y ella lo que tiene es una intención. Si yo tocare a Jesús, tiene una fe. Si yo tocara a Jesús, como que renuncia a ella misma a otras estrategias, finalmente, después de otras, así somos nosotros, después de últimas estrategias, va a tocar a Jesús y Jesús, de él sale poder y Jesús empieza a preguntar, ¿quién fue el que me tocó? Y yo me imagino a Jairo, ay Señor Jesús, cualquiera lo tocó, pero vamos rápido para la casa. Imagínense, Jesús tratando de solucionar un chicharrón allí, pero allí está el afán de vamos, claro, cualquier papá haría eso por su hijo, ¿no? Un medicamento, vaya y salga, que lo necesitamos para que se mejore. Uno hace lo que sea por un hijo. Y yo me imagino que Jairo estaba precisamente pasando por esa situación. Entonces, el problema es que Jesús se retrasa, y entonces en ese momento la situación se complica. ¿Por qué? Porque llega y le dice a alguien, tu hija ha muerto. Imagínense, aquí se rompe todo. ¿Por qué? Porque aquí aparece el verdadero conflicto. ¿Cuál es el verdadero conflicto? Él cree, pero él dice, me voy por donde ella. Lo básico es, murió. No, se va corriendo donde está su hija de 12 años. Dice allí que ella tenía 12 años. Y entonces allí empieza a haber un conflicto entre lo que Jairo cree versus lo que sus ojos están viendo y lo que por sus oídos está escuchando. O sea, está viendo la realidad. Ya vinieron a decirle que estaba muerta. Y allí empieza la lucha. Lucha entre su fe y lucha entre lo que está viendo. Y el Señor ve eso. Ve la lucha interior de Jairo. Y dice,
Entonces, en ese momento, básicamente a todos nosotros aquí nace el dominio del temor, porque ahí es donde él tiene que tomar decisiones. ¿Qué le domina en ese momento? O me domina mi fe y actúo en fe, o me domina el temor. Tú y yo hemos estado con luchas de esa manera. Situaciones o decisiones que tenemos que tomar y que a veces nuestra fe no gobierna, sino que gobierna nuestro temor. Y aquí empezamos a ver que él tiene esa lucha. ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso al temor o le hago caso a qué? A la fe en Jesús, en que este hombre sí puede hacerlo o definitivamente no puede hacerlo, y renuncio y me sumo a lo que viene por la muerte de ella. La frase que define todo es que Jesús, al ver eso, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Pero ese no es un consejito que el Señor le da. El Señor lo confronta. Imagínense. Porque el problema de la fe es que a veces va a ser probada. Y este hombre al inicio arrancó bien creyendo, pero al ratico su fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque le están diciendo una noticia y él determina: no, pues ya vamos y conseguimos un ataúd, consigamos esto, consigamos lo otro. O él decide permanecer en el Señor. Y el Señor entonces, al ver la lucha interior de esa persona que tiene allí, entonces le dice: no temas, cree. Dígale al que está a su lado: no temas, cree. Cree solamente, el Señor le está diciendo. En esas situaciones el miedo va a aparecer, pero en ese momento aparece el temor, pero está en ti si tú le das la autoridad para que dirija. Porque generalmente viene el temor sobre nosotros, y cuando viene ese temor, tú sí tomas una decisión. ¿Cuál es la decisión, pastor? Es que la emoción viene. Tú determinas a quién les da la autoridad. Si se la cedes a la fe o se la cedes a quién. Al temor en este caso. Él tiene que tomar una determinación. Si él obedece al temor, hay guía y unas consecuencias hacia el temor. Porque el temor te lleva al fracaso. Y el temor te lleva a aceptar las cosas como fueron. Y ya. Pero la fe te lleva a pensar. Miren esto. El temor te lleva a pensar que estás solo. Pero la fe te lleva a pensar que Jesús va caminando contigo. Amén. No sé si entiendas esto. Es tan importante que lo puedas comprender. ¿Por qué? Porque la fe en el momento de la crisis me va a dar esperanza, soluciones para poder mirar y enfrentar la situación. Y sobre todo me hace sentir acompañado por el Señor. No solamente sentir, sino que es una realidad que camina conmigo. Pero el temor te dice: no hay nadie que te entienda, no hay nadie que te comprenda, no hay nadie que pueda discernir lo que está pasando contigo. Acepta así la realidad. Ese hombre tenía esa lucha. ¿Vamos bien? Amén. Luego dice, entonces el temor no es solo emoción. El temor quiere tomar decisiones por ti. Dice cosas como: no sigas, ya es tarde, no vale la pena. Evita el dolor. El temor te estanca. Dígale al que está a su lado: el temor te estanca. ¿Por qué, pastor? ¿Pero dónde dice eso? Miren esto, y eso lo hemos hablado varias veces, pero quiero que nos vayamos a este punto esencial. Recuerden el hombre, hermenéuticamente, en el pasaje donde el Señor empieza a abrir el mensaje y dice: el reino de los cielos al finalizar de los tiempos va a ser de determinada manera. Y él entra a explicarlo a través de un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Él dice: un hombre tenía mucho dinero, quería dejar sus finanzas que se multiplicaran, y él lo que hace es que coge a 3 hombres. A uno de ellos le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a uno le da un solo talento. El Señor dice que luego viene a pedirles cuentas a ellos. El de 5 talentos dice que los duplicó, el de 2 también, otros 2, y él se enoja con el de 1 talento porque dice que lo escondió. ¿Qué dice que hizo? Lo escondió. Y este no lo escondió en el patio de la casa. O digámoslo así, que él lo tuvo que haber escondido para que ese talento se está refiriendo
a una medida económica como tal. Él lo esconde para que nadie se lo vaya a robar. O sea, él siempre tuvo temor a que lo van a robar, pero también tuvo un temor hacia cuando vinieran a pedirle cuentas a él. Eso no permitió que esa inversión la pudiera desarrollar porque tenía ¿qué? Temor. Ese pasaje nos está refiriendo a que tú y yo a veces no tomamos decisiones porque tememos. ¿A qué tememos? ¿A la burla? ¿Al qué dirán? ¿El temor al fracaso? Porque tememos a salir de mi área de confort, de mi seguridad, y yo no quiero arriesgarme, porque el temor implica ¿qué? Riesgo. Entonces el Señor viene y cuando viene su Señor, el dueño de los talentos, al de 5 lo aplaude, al de 2 y al de 1 cuando se va a acercar allí, le dice él, ¿qué hiciste? Y le dice siervo holgazán. ¿Qué le dice? Siervo holgazán. Pero le dice siervo holgazán y me encanta eso, porque este hombre le dijo, cuando se sinceró con él, le dijo, ¿sabes qué? A lo bien, yo le quiero decir lo siguiente. Yo escondí el talento porque tuve miedo. Y a veces pareciera que fuera una muy buena excusa. ¿Por qué no lo haces? Porque tengo miedo, suena lindo, suena espiritual. Pero cuando estemos delante del Señor, el Señor te va a decir, no es una excusa. Tener temor es parte de la vida. El problema es dejarnos dominar por el temor. Amén. Eso es algo completamente diferente que no cabe en un cristiano. De repente en una persona del mundo sí, pero en un cristiano no, porque se supone que si en mí hay una nueva naturaleza y soy hijo de Dios, el Señor no me hizo para ser esclavo. El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Amén. O sea que naturalmente, claro, viene el temor. Ese hombre vino el temor, pero el problema es que no es natural que te domine el temor. O sea que no es natural que tengas esos ataques de ansiedad todo el tiempo. Porque la ansiedad es cuando tú estás todo el tiempo pensando y repensando y pensando y repensando, y el temor te lleva a tener una película montada de que lo peor va a venir, de que ese dolor que tú tienes en ese dedo, eso es cáncer, ¿sí? Que esa llamada que alguien te hizo es porque te van a estafar, pilas, spam, ¡tum! Ten cuidado. Si alguien te da algo bueno, pilas, ahí hay algo detrás. Porque todo eso nos lleva a tener un temor todo el tiempo y escuchamos todo el tiempo noticias, y todo ese temor se hace más fuerte que no gobierna tu fe. ¿Qué gobierna? ¿Qué gobierna? El temor. Y en la práctica es donde se desarrolla mi fe. Por eso lo que tiene que estar gobernando todo el tiempo es ¿qué? La fe. Entonces este hombre esconde el talento porque tiene miedo. Pero también pasa algo. Él esconde el talento porque no conoce a su Señor. Porque él dice, es que yo sé que tú eras un hombre severo. Tú no vas a desarrollar tus talentos y tus dones si no comprendes quién es el Señor. Si no entiendes que te ama, que es leal, que es fiel, que no te abandona, que no te deja, que está allí contigo, que te renueva las fuerzas, que en Él encuentras descanso. Cuando tú tienes eso, te desarrollas de la mejor manera. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, generalmente una de las cosas que le hablan a uno es un niño que tiene su papá y su mamá. Es más dado a que si su papá y su mamá le brindan seguridad y demás, el chino desarrolla el talento. Pero cuando su papá y su mamá todo el tiempo lo están violentando y le están sacando lo peor de más, es un chico temeroso que no se atreve a hacer grandes cosas. Así pasa con nosotros. Si tu relación con Dios no mejora y no entiendes en la fe cómo Él te ama, eso te neutraliza para no atreverte a hacer grandes cosas. Amén. Porque sabes que hay un Dios que te ama, que te protege. Sigamos entonces con Jairo. La Biblia no dice que Jairo, vemos que Jairo tiene una actitud. Él entiende que en ese momento tiene que tomar una determinación, que su fe tiene que gobernarle.
O le hace caso al temor de que le dijeron que su hija acababa de morir, o le hace caso al Señor de que el Señor le puede hacer el milagro. ¿Por qué nosotros no tenemos esa fe tan formada? Porque para poder tener una fe dominante la tengo que entrenar. Amén. Si yo solamente vengo los domingos a la iglesia a ejercitar mi fe, yo sé que la iglesia es un lugar de entrenamiento, porque iglesia es afuera. Todo lo que tú haces y demás implica que eres iglesia. Por eso hablan tan muy mal de las iglesias, porque a veces nosotros nos comportamos de una manera donde avergonzamos al Señor. Amén. El Señor está llevándome a que yo no solamente crea en una fe, sino que la practique todo el tiempo. El estar ejercitando esa fe es que cuando venga la crisis yo pueda actuar de la mejor manera. Miren esto, nosotros somos personas de hábitos, ¿no? Hay personas que el primer día, por más bueno que sea, no adquiere toda la destreza a conducir. Porque el primer día está supremamente asustado, está nervioso, suda y demás. Y si tuvo un papá por ahí que lo regañaba, eso, bueno, otro. Hay algunos que no tienen paciencia y les toca a los chicos pagar curso porque quieren evitar el genio de papá y de mamá. No miren a nadie, pero así ha pasado. Pero para adquirir eso se necesita un tiempo determinado que domine. Se dice que para que una persona patee bien un balón, en los que saben de fútbol, dice que tiene que haberlo practicado más de 10,000 veces hasta que se genere un hábito y en el momento que venga la reacción para patear en un partido profesional, ya lo tenga tan condensado que reacciona de esa manera. Amén. Tú no reaccionas en la fe a veces como deberías hacerlo porque no hay práctica en la fe. Y la poca práctica en la fe no te lleva a que en el momento de crisis tú dices, no, yo esto no lo domino, se la cedo al temor. Y allí es donde nosotros nos empezamos a equivocar. Entonces Jairo dice que el Señor ve que tiene esa crisis y el Señor le habla a esa crisis para que él tome la decisión. No temas, cree. No temas, cree. Reacciona. Está diciéndole, no, deja de temer y cree. El Señor lo está confrontando y te confronta a ti y a mí para que nosotros podamos creer, para que no veamos las cosas a la luz del temor o a la luz de la crisis, sino que podamos verlos a la luz del Señor. Esa es la invitación hacia Él. Entonces cuando lo confronta, Él tiene una reacción. ¿Cuál es la reacción? Ni siquiera habló. O sea, Jairo dice que no habló, pero permaneció cerca de Jesús. Siguió caminando con Jesús, no como que Jesús allá lo espero. No, se fue con Jesús. Eso demostró que Jairo decidió creerle al Señor, que tenía fe, porque a veces nuestra fe, no necesariamente porque tú hables y tú grites en el nombre del Señor, no sé qué, porque a veces la fe es permanecer. ¿La fe es qué? Permanecer. Cuando tú permaneces, la fe se desarrolla. Cuando tú permaneces es donde empiezas allí a crecer. Amén. Entonces, ¿por qué entonces nuestra fe no es dominante? Porque nunca entrenamos la fe. Creo, pero no practico. Lo segundo es porque alimentamos más el temor. Entonces todo el tiempo pensamientos negativos, dudas, evitaciones constantes. Cuando tú evitas el problema, generalmente allí estás formando un hábito. Por ejemplo, a veces uno tiene que decirle a las charlas de consejería a los papás, pero preocúpese y vaya a los boletines de su hijo. No, vaya usted, vaya no sé qué. Porque al principio un día dijo, vaya usted, mi hijo. Al segundo también, al tercero ya se le desarrolló un hábito y se le olvidó la importancia de tener que ir a estar pendiente de sus hijos. Así funcionamos nosotros en la vida. Cuando usted empieza a ser una persona temerosa que a todo lo evita, se convierte en su modus operandi y entonces no crece porque todo el tiempo está evitando el conflicto. Pero el conflicto es parte del crecimiento espiritual de una persona. Amén. Yo tengo que comprender que parte del crecimiento es que voy a tener cosas difíciles que tengo que enfrentar. Otra de las cosas por la cual no domina nuestra fe es porque muchas veces buscas sentirte seguro antes de actuar. Señor, yo voy a perdonar a esa persona,
pero asegúreme que eso va a funcionar, Señor. Asegúreme, por favor. Asegúreme que yo, honrando a mi esposa, respetando a mi esposo, voy a tener un excelente asegúreme. Fírmelo con notaría. Tráigame una foto, muéstreme el futuro y así yo actúo. No, la fe no actúa de esa manera. La fe es que tengo que actuar antes de ver. Amén. O sea, hay cosas que tengo que empezar a hacer. Y eso se trata. Señor, no entiendo lo que está pasando, estoy reconfundido, mis emociones están re locas y demás, pero decido creer y voy a hacer y voy a permanecer. Pero tu fe no es dominante porque estás buscando todo el tiempo seguridad. Y la seguridad no viene de esa manera. Porque la seguridad no viene en las cosas, la seguridad está con quien va contigo. Amén. Entonces por ese amén. Entonces, ¿cómo hacer para que tu fe empiece a dominar? Dígale al que está a su lado, decide no obedecer al temor. O sea, no puedes evitar sentirlo, pero sí puedes decidir no seguirlo. Y es importante discernir eso. Yo no le obedezco al temor, ¿por qué tengo que obedecerle? Y no voy a no estoy hablando, porque recuerden esto, el temor tiene que ver con emociones. A veces tú estás allí y es una emoción, surge como una emoción, pero también surge como un gobernante que quiere que tú le hagas caso. Pero cuando tú no obedeces, allí se empieza a ejercitar tu fe. Lo otro es, da pasos pequeños en medio del miedo. O sea, no necesitas algo grande. Habla aunque te cueste, haz lo correcto, intenta aunque dudes, avanza aunque no veas todo claro, da pequeños pasos. No necesitas la super respuesta de Dios, no, porque para llegar a ese nivel necesitas ir paso a paso. Yo siempre pongo esto porque es de mi vida. En el América, cuando yo soy una persona que me ejercito, intento siempre correr, ese es como el deporte que más me gusta a mí. Pero cuando pasan varios días y demás, me cuesta hacer los mismos kilometrajes que yo puedo llegar a hacer cuando estoy entrenando. Entonces yo sé que yo, después de varios días de haber entrenado, yo no puedo agarrar como loco a tratar de cumplir lo mejor que he hecho cuando estoy supremamente bien. Yo entiendo que necesito irme recuperando. Esos pequeños pasos son los que te llevan a avanzar. Necesitas tomar decisiones hoy, no la gran decisión y demás. Hay cosas que puedes empezar hoy a tomar para que tu fe empiece a gobernar. Decido creerle al Señor, decido pedirle perdón a esa persona, pero fue una tontería y demás, sí, pero se sintió humillado, voy y le pido perdón. Un paso de fe, sí. Un paso de fe, no, veo a alguien con necesidad, tengo aquí dinero y demás, lo voy a bendecir con una bolsa de leche. Un paso de fe. Un paso de fe con respecto a tengo miedo. Sí, está bien, muy bien por el miedo. Bien, Satanás, por acordarme. Pero no me vas a dominar, porque la fe está sobre mi vida, así que me arriesgo, tomo riesgos, avanzo, hablo, no me quedo allí. El temor te dice, no, lo que tú vas a decir una estupidez en esa reunión de trabajo, no hables, mejor quédese callado, no diga nada, lo van a chicharronar. Y el temor empieza a venir, hable, expóngase. Y si dije cualquier babosada, tranquilo, al Señor le agrada cuando somos personas de fe. Amén. Pero no es estar esclavizado. No, yo no tengo voz ni voto, pobrecito de mí, nadie me quiere. Miren, a veces Satanás nos manipula todo el tiempo y menosprecia lo que hacemos. Y a veces nos lleva, ¿sí? Nadie valora lo que tú haces. Nadie valora lo que tú haces y demás, pobrecito, y tú sí reventándote por tu matrimonio, haciendo esto, haciendo no. Yo a ustedes lo que pienso es en otra cosa. Porque Satanás todo el tiempo quiere victimizarnos y hacernos sentir pobrecitos. Recuerdo que una de las enseñanzas, allí contando una ilustración, una líder que tuve, ella tenía su bebé y su bebé tenía problemas de salud y demás. Vino con una situación allí de enfermedad y una persona se acercó y le dijo, ay, pobrecito ese niño. Y esa mujer se transformó. Pobrecito el diablo, ¿por qué me lo viene a menospreciar? Y además, y yo con el tiempo entendí, no, pero como grosera. No fue grosera, porque entendía algo que a veces a nosotros se nos olvida. Nosotros a veces nos queremos victimizar
y queremos vernos como Satanás nos ve, como que no tenemos un padre, nadie nos cuida, nadie es leal, nadie nos comprende. Y entonces al no comprender eso, entonces nosotros decidimos aceptarle eso a Satanás. Pero este hombre, a pesar de esa lucha y demás, no deja, da esos pasos de fe, sigue caminando con el Señor. Eso es la fe que crece cuando se usa. Amén. Otra cosa para que nuestra fe crezca es permanece cuando todo te diga detente. ¿Sí? O sea, no hagas eso. ¿Sí? El momento más importante no es cuando todo te va bien. El momento más importante es cuando parece que ya se perdió todo, pero ahí es donde se vuelve una fe real, porque como que tú dices, no, ya definitivamente no. No, todos dijeron no, pero yo no puedo decir no, porque aquí muchas veces es donde yo tengo que permanecer y allí es donde la fe crece. Amén. O sea, cuando tú tienes tu pareja y te dice, no más, ya nos separamos y demás, no, un momentico, no voy a escuchar a mi carne, no voy a escuchar qué dice mi fe, qué dice el Señor. Escucho. No, es que voy a renunciar, como me trataron en mi trabajo y no sé qué y no sé cuándo. No. Presión, voy a manejarlo como tú deseas, como tú quieres. Allí es donde empiezas a crecer. Cambia tu enfoque. Esa es otra de las cosas para que pueda dominar la fe. El temor te dice, se enfoca en el problema, siempre se enfoca en el problema, pero la fe se enfoca en lo que ya dijimos, en quién camina con quién, con nosotros. Señor, yo sé que me hablaron de determinada manera y demás, pero recuerdo una vez, voy a sanar mi corazón. Una vez alguien cogió y me pegó una levantada, pero uno ya entiende cuando es una levantada, entiéndase levantada, no alguien que me agarró a golpes, sino entiéndase una levantada en cuanto a corregirme. Y claro, yo había cometido un error, y al cometer el error, normal, venga y me levante, pero el problema fue que ya empezó a exagerar, a alzar las palabras, a compararme con otro tipo de personas y demás. Y en ese momento yo estaba tranquilo. Pero no porque estaba el super Alex allí, sino porque yo entendí que le dije, Espíritu Santo, toma el control. Las personas que estaban allí junto a esa corrección, todas se enojaron contra aquella persona que me estaba corrigiendo porque no era la manera. Pero luego de eso, todos se acercaron a decirme, pero usted no se indignó, no le hirvió la sangre. Y yo les dije, no. Y yo luego le daba gracias al Señor y le dije, Señor, guardaste mi corazón. Porque en ese momento recordé lo que la fe me había enseñado, que tenía que confiar en Él y entender que ese hombre estaba hablando contra un hombre, un hijo de Dios, por la gloria y la gracia del Señor, soy hijo de Él, y que si alguien se mete conmigo, se mete con Él. Y que para mí lo más importante no es lo que digan los demás, sino lo más importante es lo que diga ¿quién? Dios. Muy lindo, pero para ti, por ejemplo, es mucho más importante lo que piensen tus compañeros de la universidad, los que piensen otros y demás, y te pega re duro. Pero cuando te habla el Señor no te pega tan duro. ¿Por qué? Porque eres un esclavo, tienes una autoestima muy baja y necesitas la aprobación de los demás. Cuando el Señor te está diciendo, yo soy tu aprobación, yo te amo, eres valiosa, eres valioso. Pero ¿cómo viene el temor a quedarte sola? Tú dices, uy, no. Sí, muy lindo y todo, pero yo lo que necesito es a alguien. Y allí es donde ella o él salen a mendigar amor. Porque no entienden lo que son en qué. En el Señor. ¿Qué domina? Su temor. Pero no domina ¿su qué? Vamos a iniciar de nuevo. Vamos a primero. Entonces, yo creo que Jesús llega. Él toma a la niña, ¿sí? Y la levanta. Y allí es donde ella había muerto y la trae nuevamente a la vida. Cuando van llegando allí, todo el mundo empieza a hablar. No, ya está muerta, ¿para qué lo trajo el Señor? Envía que solamente unos discípulos se queden con él y trae el milagro. Miren, y eso lo habíamos hablado la vez pasada. Jesús no se mueve donde hay incredulidad. Pues lógico. No porque Dios no tenga el poder para moverse, claro que lo puede hacer, pero nos enseña que Dios no puede actuar en tu vida si tú no eres una persona de fe. Porque la fe activa el poder de Dios sobre tu vida. Entiendas en el poder de Dios, no ahorita salgan con cosas ahí manipuladas. Me refiero al respaldo de Dios, al carácter de Dios.
todo ese respaldo se manifiesta en alguien que cree. Por eso, para alcanzar un milagro, todos los milagros que sucedieron de sanidad con Jesús fue porque hubo allí un común denominador: fe. Creían que Él podía hacerlo. Si tú no crees en que Dios te pueda sacar de ese desánimo, bailas, triquis, morguis, calaveras, como siempre les digo. ¿Por qué? Porque eso, tú dices, no, estoy deprimido. La depresión tiene que ver con una decisión. Yo decido quedarme acá. Y a veces uno le coge cariño. ¿Por qué? ¿Por qué le coge uno cariño a la depresión? Le coge cariño al temor y a quedarse allí porque es lo único que puede dominar. Porque como que sale afuera y no domina nada, entonces como que dice, esto sí lo domino y lo manejo muy bien. Apaguen las luces, no quiero a nada a nadie, voy a poner la peor jeta para que nadie me la monte y todo el mundo le va a poner límites y yo voy a hablar de todo lo malo que me ha pasado, así que tren. Y uno dice, tremendo. Eso pasa en otros lados, aquí no, pero me estoy refiriendo. Pastor, no me critique, yo estaba ahí muchas veces. Y lo único que me puede sacar a mí precisamente es una fe puesta en el Señor. Amén. Pedro es una persona. Miren a Pedro. Pedro era bocón. Y Pedro se comprometía, pero fallaba. Pedro era muy acelerado. Y cuentan, quiero que vean esto, no es bíblico lo que les voy a contar, pero históricamente hablan de la historia bíblica que hubo un momento con Pedro. Dicen que Pedro, cuando agarraron a Pedro, ya después de que Jesús resucitó, ascendió al cielo y demás, Pedro al finalizar de sus días se encontró con unos soldados y demás, y cuando Pedro iba caminando, entonces le preguntaron que si él conocía al tal Jesús y demás. Dijo, no lo conozco, y que se fue. Porque él sabía que esos estaban matando gente y los estaban crucificando. Él dice que se va, toma unos pasos y él recuerda. Y él decide acercarse a ellos y decir, sí, yo soy un discípulo de Cristo, y lo crucifica. Allí tiene una decisión y ve uno que creció para el reino de los cielos, porque no lo volvió a dominar el temor. ¿Lo dominó qué? La fe. ¿En quién? En Jesús. ¿En qué exactamente? En que si iba a morir, en Cristo Jesús iba a ¿qué? A resucitar. Por eso los discípulos del Señor Jesús eran hombres de fe, porque si hay algo que pasó en la resurrección fue que Él les quitó el miedo a la muerte. Imagínense tú y yo, es que a veces somos carretos, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Usted prefiere no ir el peor lugar que usted quiere ir es a un cementerio y quiere ir a un velorio y siempre saca el cuerpo y demás. Entonces tiene un miedo y un pavor a la muerte terrible. Entonces tiene que decir, claro, es parte de la naturaleza humana, pero ¿a quién le voy a creer? Y hay momentos donde necesitas creer. Entonces todo esto que les estoy enseñando en esta mañana es que el Señor a ti te hizo para que tengas una fe que te gobierne. Ya necesitas tomar una determinación. Porque tu vida productiva o tus avances en la vida tienen que ver con esto. Menor fe, más estrategias del mundo. Y todo lo tienes supremamente calculado. Tomas estrategias de aquí, estrategias de acá y demás. Y entonces no vives tu fe. Necesitamos vivir en la fe. Cuando entiendes eso, el valor de ir a leer la palabra cobra vida. Cuando entiendes esto, ¿por qué? Porque ya se empieza a convertir en un manual de cómo comportarse, pero sobre todo en un manual de encontrarte a ti mismo. Amén. O sea, a la medida que empiezas a encontrarte, ¿por qué? Porque la Biblia te revela quién eres realmente. La Biblia te revela cómo enfrentar las situaciones difíciles. La Biblia te recuerda todo el tiempo. Me encantó la alabanza y demás. Todos los días han estado excelentes, pero fue muy bien porque hoy estuvimos exaltando al Señor y a su poder. Y cuando tú exaltas su poder y demás, empiezas a entender quién eres. Pero nosotros la manejamos de diferente manera. No es que me exalten todo el tiempo, que estén hablando de mí, del super saiyajin que hay en mí y saquen todo lo bueno que yo soy. Eso carreta, porque en el momento cuando usted se encuentra solo, usted empieza a encontrarse que no hay sentido a su vida. El sentido de nuestra vida es Jesús. Amén. Quiero darles gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana y espero que hoy puedan
soltarle el gobierno al Espíritu Santo para que domine su fe. Dios los bendiga, Dios los guarde.